El último video del año se tiene que cerrar con la mejor parte. Ya partimos el peor pedazo de la torta y ahora solo queda lo rico y sabroso que nos demostró Alianza en este año. Muchas virtudes, un equipo que ilusionó a varios, un entrenador que contagió a muchos y sobre todo que después de mucho tiempo por lo menos nos hizo soñar. Así empezamos con la segunda parte del top. Por si no vieron la primera, la dejo en la parte de arriba y espero que les guste. Top 10 mejores partidos de Alianza 2025. Empezamos el top muy arriba con un partido que podríamos considerarlo como una revancha de 2024. El 8 de febrero, Alianza recibe a Cusco en su estadio en el primer partido de la liga. Unos 3 días antes había tenido el primer partido oficial, que fue el empate 1-1 contra Nacional de Paraguay. Antes de eso, tuvo varios amistosos para poder arrancar la copa como se debe. Entonces, en total, este sería su segundo partido oficial que jugaría Alianza. Ese empate contra Nacional dejaba en duda qué tan preparado estaba el equipo para afrontar ese reto. Así que Gorosito, firme, presentó por primera vez ante su gente la base de su once estrella. Vizcarra en el arco, la pareja central de Zambrano y Garcés, por derecha Enrique, para dar descanso entró Lagos en vez de Trauco, como ancla improvisó Noriega junto con la bandera en vez de Gaibor, y Cepelini, el 10 del equipo. Arriba por los extremos, Quevedo y Eric Castillo, y como 9, el Pirata Barcos. El partido inició con dudas, porque esta situación ya lo había vivido el hincha un año atrás en la clausura. Poco a poco ese pensamiento se fue borrando, vimos un crecimiento en el equipo, mucha fluidez, bastante conexión. Lo que había puesto Gorosito no fue ninguna broma, más bien una advertencia que tengan cuidado con esta alianza. Al minuto 8 viene un golazo de Noriega, al minuto 18 un gol de la bandera, y ya en el segundo tiempo un penal que lo marcaría Castillo porque se lo merecía. Casi todos habían demostrado un nivel excelente, que desde lejos se veía un equipo muy superior a lo que el hincha normalmente está acostumbrado, acabando el partido en una goleada y cobrando revancha, dando pie a un sinfín de ilusiones y sueños, siendo este el inicio perfecto de muchas cosas. Puesto 10, Alianza 3, Cusco 0. El 1 de marzo, 5 días después de la gesta heroica en Argentina, Alianza tendría que ir al Nacional para enfrentarse a Sporting Cristal. Este Cristal, soberbio de sus capacidades y de su equipo, no se reforzó tan bien y eso que entró como Perú 2 de suerte. Después de un partido intenso, toca hacer descansar a varios jugadores porque aún Alianza seguía compitiendo. Entonces, por ende, Alianza con algunos suplentes y Cristal prácticamente de local, el encuentro debería ser completamente para el equipo celeste. Eso en el papel, pero al final se evidenció que el presidente de los Celestes ni siquiera le presta atención a su propio equipo. El partido empezó bastante complicado, la posesión de Cristal ante un equipo B de Alianza sí se notó, fue muy agresivo durante los primeros minutos hasta que llegaron los errores del equipo. En una presión de Cristal y de varios rebotes, Velázquez, que estaba de central, sufre un infortunio con el balón terminando en gol. Eso hace que Cristal se le suba todo perdiendo la capacidad de razonar. Al minuto 28, Guerrero encuentra un error haciendo que Cristal se note muy inofensivo y se haga pedazos como un simple vidrio. A partir de acá, el partido se muestra más balanceado. Cristal no pierde su esencia, pero no llega a ser peligroso. Vemos los últimos chispazos de Campos con Alianza y me parece que desde acá ya no lo veremos más. Empieza el segundo tiempo y Cristal toma la posición de balón, pero nos damos cuenta que Alianza desde el fondo es dueño absoluto del partido. Cristal había caído en la trampa, solo estaba esperando el mínimo error para liquidar cualquier opción. Minuto 60, la situación se presentó y no les aprovecharon. En una pared de cantero con Gaibor, cierran el partido remontando el resultado. Un encuentro bastante destacable, no por el simple hecho de ganar o sacarle puntos a uno de los rivales directos, sino porque Alianza se mostró superior con un equipo B, y ese mérito no lo hace cualquiera. Puesto 9, Sporting Cristal 1, Alianza Lima 2. Para ese puesto, retrocedemos un poco, el 12 de febrero exactamente, donde Alianza tendría su primera prueba de fuego de muchas. Es el partido de la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. Alianza recibía a Nacional de Paraguay en Matute. El partido de ida había quedado un empate 1-1, entonces la llave se resolvía en casa, con un antecedente previo donde Cristal demostró ser superior a Nacional en su tiempo, goleándolo. Si Cristal pudo, ¿por qué Alianza no lo podría hacer? Eso sería la idea del partido. El encuentro comenzó y los dos se mostraron con un poco de nerviosismo, asustados por lo que iba a pasar porque cualquier cosa podría suceder. Pero menos mal que para los hinchas de su equipo pudo sostener y aguantar el miedo escénico. Al minuto 11, en una situación de dominio, mostrando el fútbol que Gorosito imponía,
Se desató el gol, donde Quevedo marcaría el primero para Alianza. La respuesta ante eso llega a los 4 minutos luego de que Lugo responda con un golazo, y en ese entonces pensábamos que Alianza podría acabar mal o definiendo a penales donde las oportunidades de pasar se dividen en 50-50. Pero fue todo lo contrario. Lo más normal era pensar que Alianza podría perder porque el rival como tal no fue tan imponente, ni mucho menos agresivo, pero en las pocas que tuvo te hizo daño. Entonces, el riesgo que ocurra una desgracia aumentaba. Lo bueno es que nada de lo que se pensó ocurrió, demostrando que el partido anterior contra Cusco no fue una simple coincidencia. Se fueron al descanso nuevamente en empate, pero en el segundo tiempo llegaron los goles. Minuto 50, gol de Barcos y minuto 55, doblete de Quevedo. En estos partidos se mostraba la calidad de Eric Castillo en el ataque y la revancha de Quevedo de volver a ser una estrella en el equipo. Pongo ese partido en ese puesto porque es sin dudas el inicio de todo. Puesto 8, Alianza 3, Nacional de Paraguay 1. Llegó un partido donde el equipo sufrió un punto de inflexión. A partir de acá, el equipo se divide en un antes y un después. Estamos hablando de Alianza contra Gremio en Matute, el partido de ida. Alianza, al quedar tercero en la fase de grupos, superando a Talleres con 4 puntos, termina las 6 fechas con 5 puntos, pasando a disputar los playoffs de Copa Sudamericana. Y lo peor es que le tocó bailar con el más feo, siendo Gremio en esta oportunidad. Ya muchos daban por muerto esa alianza, se notó la falta de experiencia en la fase de grupos y que su fuerte era disputar el uno contra uno y no una liguilla. Entonces, teníamos varias cosas. Como ventajas estaba el hecho de que Alianza tiene un resultado positivo el uno contra uno y que de visitante sacó puntos importantes. Como de ventaja, el único factor era que Gremio era brasileño. Y aunque la mayoría endiosa a los equipos brasileños, es todo cierto. Si lo comparamos con Perú, nos multiplican por 1000 en todo. Jugadores, estadios, calidad de la cancha, infraestructura, la misma liga y un sinfín de cosas. Algo para recalcar, ese Gremio venía a Lima muy mermado. Esto sería la oportunidad para que Alianza siga haciendo historia. El 16 de julio, el partido empezó muy disputado, siendo Gremio bastante dominante y eso que estaba con suplentes. Poco a poco Alianza empezó a nivelar, pero ambos atacaban a su tiempo. Veíamos cómo Castillo se perdía los goles o cómo Gremio llegaba fácilmente, pero tenía a Vizcarra plantado sin posibilidad de nada. Termina el primer tiempo 0-0 y con esto la duda se generaba. Yo siempre supe que Alianza podría conseguir un resultado bueno, pero se quedaba en empate, lastimosamente allá era poco lo que podría hacer. Empieza el segundo tiempo y con los cambios era momento de demostrar cómo se había reforzado y por qué desmanteló a Cienciano. Salió Quevedo para que entre Gentile y salió Cantero para que entre Cari y así dar frescura al equipo. Este cambio fue suficiente para darle vuelta a muchas cosas. Minuto 58, gol de Gentile y minuto 61, gol de Eric Castillo, demostrando ser el mejor fichaje de Alianza en el año. No está más arriba en el top porque considero que le faltó un poco de emoción. Es verdad que no se gana un equipo brasileño todos los días, pero fue un rival que llegó con suplentes y si Alianza debía ganar ante un equipo de esa magnitud, este era su momento. Puesto 7, Alianza Lima 2, Gremio 0. Para ese puesto nos ubicamos el 18 de febrero, siendo el único partido donde Cepelini pudo brillar, y es nada más y nada menos que Alianza contra Boca y Matute. El equipo había pasado a la fase 1 tranquilo, sufrió con Alianza Atlético días antes, pero lo importante eran estos dos partidos. Boca, aunque tenga una mala racha, no le esté yendo bien en su liga o no consiga nada, sigue siendo Boca y por más cosas negativas que pase, es un equipo gigante, enorme para el continente y prácticamente del mundo. Era imposible que Alianza pudiera sacar un resultado favorable, o por lo menos decente, pero Gorosito nunca lo creyó así. Siempre pensó que es un equipo más, que puede que tenga varias copas, pero el equipo ya no está, y estos jugadores son otros, y ante tal convencimiento supo fortalecer la cabeza de Alianza para que no los miren desde abajo, sino de tú a tú en la misma altura. El encuentro comenzó y desde el primer segundo vimos a una Alianza decidido a ganar. Parecía que Gorosito se había dividido en 11 porque todos tenían el mismo sentimiento. Se empezó a presionar, a ser muy agresivo, se condicionaron muy temprano pero sin perder la cabeza. Al minuto 4, en un córner, aparece el gol que define la llave de ida. Cepelini, desde las sombras, marca el único gol del encuentro y lo que viene después es simplemente un aguante constante porque Boca seriamente se había ofendido. Nunca creyó que le faltaban el respeto de esa forma, terminando el partido a favor de Alianza.
pero que se generaba una duda si Alianza podría pasar la llave, ya que el partido de vuelta se definía en su territorio y Boca de Matute no salió con una sonrisa. El único partido espectacular de Cepelini, porque después de la lesión no fue el mismo. Puesto 6, Alianza 1, Boca Juniors 0. Llegamos a la mitad del top con un partido que sinceramente me sorprendió. Estamos hablando de Sao Paulo versus Alianza en Brasil. Era el 10 de abril, la segunda fecha de la fase de grupos, y Alianza la estaba pasando muy mal. Había tenido tres partidos desastrosos, el 3-0 contra ADT, el 1-0 contra Libertad y el empate a último minuto contra su compadre. Llegaba Alianza a este partido con una expectativa muy baja, porque el encuentro era en Brasil y la verdad es que son pocos los equipos que sacan resultados en esas tierras. Por ende, le tocaba rezar. Algo para recalcar y que es muy importante es que Guerrero conoce al entrenador de Sao Paulo. En ese momento el entrenador era Subeldía, el hombre que confió en él cuando nadie lo quería, ganando una Copa Sudamericana en el proceso en Liga de Quito. El partido empezó y se sintió en nivel desde el primer momento donde tocaron el balón. Alianza había ido con suplentes, no tenía su saga central principal por acumulación de amarillas, Cepelini estaba suspendido por Comebol, Enrique estaba suspendido por la roja contra Libertad y Cantero estaba lesionado. Si no me equivoco, tampoco Trauco jugó porque estaba sentido. O sea, prácticamente Alianza le dejó un cheque en blanco para que Sao Paulo ponga los ceros que guste. Ya con esa desventaja clara, Gorosito se persinó y salió con lo que pudo. Alianza aguantó la mentira hasta cierto punto, hasta que Ferreira, el 11 de ese equipo, se cansó, agarró el cheque y cobró dos ceros. Minuto 32, gol de Ferreira, y minuto 37, doblete de Ferreira. Terminando el primer tiempo, destruidos por el rival. Sin dudas, era ampliamente superior y Alianza lo asimiló como tal. En el segundo tiempo, Sao Paulo más relajado, con el resultado en mano, prácticamente para ellos, este segundo tiempo era simplemente un proceso que se tiene que cumplir. Y acá es donde la amistad, antes mencionada, cobra vida porque no me explico por qué hizo lo que hizo sobre el día. El segundo tiempo de Alianza trató de encontrar espacios ante Sao Paulo, que prácticamente bajó la mano, descendió un nivel de sus revoluciones, porque Alianza no demostraba ser letal. Pero en el minuto 64, exactamente ahí, no en el 65, 66 o 70, sino el 64, Subeldía hace el cambio sacando su mejor jugador cuando Ferreira tenía ese presentimiento y por eso no quería salir. Al final fue decisión de Subeldía y lo sacó. Y la única respuesta coherente que tengo es porque en ese equipo estaba Guerrero, su amigo, el jugador que le ayudó a ganar un torneo internacional y terminar el partido en una goleada de 3-0 o con un marcador más abultado de goles, podría significar quizás una falta de respeto, porque bueno, está su amigo y creo que la mejor forma de acabarlo era así, con un 2-0. Porque claro, también Alianza acompañaba en cómo estaba jugando, era muy inofensivo, tenía jugadores limitados para crear acciones peligrosas y sobre todo que el rival que se le ponía 50 céntimos más al ataque, liquidaba a Alianza. Pero lo que Subeldía pensó, Alianza lo aprovechó. En solo 2 minutos, Castillo aprovechó todos los espacios, encontrando uno y convirtiéndolo en gol, dándole vida a un equipo que estaba muerto. Gorosito hace los cambios, sale Barcos para que entre Guerrero y sale la bandera para que entre Cari. A partir de acá, se muestra otro partido, dando en un sinfín de oportunidades al revivido. Al minuto 76, Quevedo marca el empate en el Morumbí, afirmando que también es puro humo. Un puesto merecido porque Alianza supo esperar al rival y cuando tuvo la guardia baja aprovechó su momento. Puesto 5, Sao Paulo 2, Alianza Lima 2. En este puesto tenemos otra remontada y posiblemente uno de los goles más gritados por todos, y es el partido de Alianza contra Talleres. El 22 de abril, Alianza tenía que disputar la tercera fecha de la fase de grupos por Copa Libertadores. Había perdido contra Libertad, obteniendo 0 puntos, pero había sacado por lo menos un punto contra Sao Paulo. También podemos sumarle que venía con racha, ganando en Cusco a Garcilaso y le ganó a Chancas por la mínima en Matute. Entonces, para este partido, llegaba descansado, con ritmo y sobre todo con ganas de obtener los primeros 3 puntos. El encuentro fue inusual porque empezó muy temprano. Era un Matute diferente porque la mayoría está acostumbrado a ver los partidos de noche, pero esta vez fue una excepción. Al minuto 10, Guerrero demostraba superioridad y es acá donde la titularidad se lo gana. Marca un gol peleado a los 10 minutos y ejecuta su doblete a los 57, demostrando que el rival parecía que solo vino a participar. El milagro ocurre para la T en el minuto 61, donde Noriega comete un penal y por supuesto es donde empieza el terror para Alianza. Girotti, el actual nuevo jugador de Alianza, convierte
La pena en gol y en pocos minutos con un cabezazo marca el segundo para Talleres. Esto para Alianza fue un golpe duro porque se quedaron dormidos, no pudieron responder como se debe, regalando prácticamente 2 goles en el proceso. Una pena para el hincha que estaba pensando más en el tercero de Talleres que en un simple empate o una remontada. La pesadilla continúa porque en el minuto 82 le saca una segunda amarilla a Zambrano ganándose la roja, siendo esto la gota que derramó el vaso. Pero ante miles de dificultades y varias desgracias, el equipo con 10 nunca bajó los brazos, porque desde que empezó el partido se decidió que hoy serían los 3 puntos y lo cumplió. Gorosito hizo los cambios, más pensando en asegurar el resultado que remontarlo, pero por obra del Señor y una luz divina hacia los jugadores, Talleres salió de Matute con una ilusión rota por no conseguir un punto debido a un gol que Hernán Barcos consiguió al minuto 90 más 5. En la última del partido, gracias a Castillo de la Bandeira, Barcos se convirtió en el héroe de Alianza de esa noche. Un gol que le recordará todo el hincha blancaazul porque para muchos es el mejor hecho en Lima. Puesto 4, Alianza 3, Talleres 2. Entramos a los 3 partidos que para mí son los más importantes que afrontó Alianza en el año. Y con la rodillera de bronce tenemos el partido que fue la primera vez de Alianza en su historia. Es el encuentro Universidad Católica versus Alianza Lima en Ecuador. El partido de ida, Alianza lo ganó muy tranquilo, mostrando superioridad. El rival como tal estaba presentando problemas internos y venía abajo, pero no tanto como para tacharlo de malo. Católica venía de la Copa Sudamericana, siendo primero en su grupo, dejando afuera Victoria, Defensa y Justicia y compitiendo contra Cerro Largo. Por su parte, Alianza había despedido a Noriega, un jugador clave para el equipo y sobre todo para Gorosito, que nunca supo encontrar el reemplazo ideal tanto en la cancha como en el vestuario. El encuentro para Alianza fue pesado porque además de nunca haber ganado en tierras ecuatorianas, había altura y eso de por sí es muy complicado. Católica se destacaba por la velocidad, encerrando muchas veces a Alianza, que solo podía apostar por el contraataque. Una mala jugada con energía podría ser letal para el equipo. Tanto fue el dominio que en el minuto 18 Londoño marca el primero para Católica, reiterando que el partido sería para el dueño de casa. Pero como Alianza se mostraba como un equipo atípico a sus normas, y más aún el recuerdo vive de Noriega, le dio un plus para que pueda aprovechar las únicas que pueda tener. En un tiro libre, Trauco le pega a la barrera y Peña, que salió de la nada, manda un pase al vacío para que Castillo haga el empate que Alianza estuvo esperando. Ya en el segundo tiempo con los cambios, trató de imponer su juego, pero era muy difícil. La velocidad de Católica más la altura frenaba cualquier opción ofensiva al equipo, quedando solo en poder contraatacar. Castillo brilló esa noche, dando muchos incentivos de gol y brindando el empate para el equipo. Pero el que se llevó los reflectores fue Quevedo. En un instante del partido donde se pensaba que Alianza acabaría 1-1, de la nada se acuerda que está jugando fútbol y en un solo instante ejecuta uno de los mejores goles en todo el año, dándole la victoria a Alianza y escribiendo una vez más en su historia la primera victoria en Ecuador. Esto para muchos no puede significar tanto, quizás se juzgue el puesto en el top porque fue una victoria más con un equipo bajo de Ecuador, pero hacerlo en esas instancias de Copa y además recuerdas una Alianza haciendo 0 puntos y perdiendo contra Estudiante de Mérida, esta situación, la alegría y euforia que presenció el hincha en el estadio, no hay forma de compararlo. Una alegría que muchos no entenderán, pero que para el hincha significa mucho más que un solo partido ganado. Puesto 3, Universidad Católica 1, Alianza Lima 2. En el puesto de plata nos encontramos con el partido donde Gremio decidió arruinarle la fiesta a Alianza. No es por el resultado, sino porque se llegó a la columna vertebral del equipo. El partido Gremio versus Alianza. En la ida, Alianza había hecho las cosas correctas, sacando 2 goles de diferencia, pero como en el fútbol siempre se afirma que ese resultado es muy engañoso, las probabilidades de Alianza cayeron estrepitosamente ante un Gremio que llegaba con todas sus armas para ganarlo en casa. El partido empezó y Alianza se encontró con un Gremio totalmente distinto a lo que había sido en Lima. Ellos mismos se dieron cuenta que en cualquier momento el partido podría estar 1-0, 2-0 o 3-0. Todo el primer tiempo, Alianza se enfocó en aguantar lo que pudo, teniendo unas mini aproximaciones en el campo rival. Comienza el segundo tiempo y el gol llegó. A los 56 minutos, Gustavo Martins abre el marcador para Gremio. Esto sin duda es un golpe durísimo porque si entra uno, puede entrar dos o hasta tres en un solo minuto. Pero Alianza, aguerrido, luchó con todo lo que pudo sin desmoronarse. Al fin y al cabo,
aún estaba ganando por un gol de diferencia. El partido de ida fue su colchón para no perder la cabeza. Alianza poco a poco fue perdiendo peso en el medio, no llegaba a las pelotas, se demoraba en marcar, perdía la posición del balón, hasta que llegaron los cambios. Sale Guerrero para que entre Barcos y sale Peña para que entre el jugador clave del partido, Jesús Castillo. Ya en los últimos minutos extra del partido, Zambrano obtiene la segunda amarilla, pero aunque se pensara que es muy tarde para algo, porque los 90 minutos ya acabaron, jugándose los extra, no puede bajar la guardia contra un equipo brasileño y menos en su casa. Esto podría ser una advertencia, pero también un arma de doble filo y prácticamente Alianza lo aprovechó muy bien. Castillo salva una pelota que lo había perdido Estrada, entregando todo por el balón. Le llega otra vez Estrada y este se la pasa a Gaibor que estaba a su costado. En un solo movimiento detecta un espacio y aprovecha la situación para que Barcos demuestre que el amor de Alianza está por encima de todos. Un gol a último minuto que representa el esfuerzo sobrehumano que hizo Alianza en Porto Alegre. Y sobre todo también, sin la mano de Vizcarra, Alianza nunca lo hubiera hecho. Puesto 2, Gremio 1, Alianza Lima 1. Algunos extras que tenemos y que no llegaron al top por no tener el peso de estos partidos, pero que a su vez son importantes. Está el encuentro de Alianza 4 con Versantes Unidos 0, una de las goleadas del equipo, el partido de Alianza 2, Atlético Grado 1, de ir perdiendo los 13 minutos, en solo minuto del segundo tiempo remontan el partido. El Sport Boys 1, Alianza 2, un partido que Alianza lo empieza ganando, pero que cada vez se le hace difícil. En ese partido sale expulsado Cepedini y en el peor momento Barcos llega con el gol a 90+1 y descuentan 7 minutos después de haber dado todo. Tenemos el Alianza Lima 3, Sport Boys 1, se creía que Boys podría ser el verdugo de Alianza, pero no llegó a nada, mostrándonos el juego de Cari y que Guerrero sigue vigente. Y por último, Alianza 5, Binacional 1, los primeros 5 goles en un partido de Alianza. Y como el mejor partido que se gana la Copa de Oro, creo que ya muchos lo saben y no hace falta tener una presentación. Para mí y para muchos es el partido más importante de Alianza en su historia. Estamos hablando del partido Boca Juniors versus Alianza. Ese día Gorosito nos afirmó que la Bombonera fue, es y será para él puro biribiri. Alianza, después de ganarle la mínima en Matute, Boca lo esperó con ansias y se guardó su frustración para liberarlo en ese partido. Alianza le empieza perdiendo con un autogol de Trauco. En una desafortunada decisión, empata el marcador global. Esto para el equipo era empezar de nuevo, porque el trabajo que se hizo aguantando en Lima, acá era 3 veces peor. Y si se quería ganar, era meter un gol y fácil, obviamente no lo va a hacer. Boca estaba por todos lados, le salió de todo en los primeros minutos, hasta que llegó un tiro libre, casi córner, donde lo ejecuta Cepelini y Barcos. Desde la sombra salta y le da el empate milagroso, donde Alianza, por el gol de Lima, lo estaba ganando. Parecía difícil porque en ningún momento Boca se mostró con disposición de por lo menos retroceder, ni de mucho menos aprovechar una contra, porque también tenía jugadores rápidos. Advíncula estaba ahí y cuando juega con Boca se transforma. Después de ese gol, los dos empiezan a atacar a su manera, solo que Boca tiene mucho más opciones. Si Alianza tiene 2, Boca tiene 10. Termina el primer tiempo ajustado y en el segundo tiempo, al minuto 58, Zeinón marca el empate global para que Boca por lo menos asegure los penales. Era tanto las ganas de ganarle a Alianza que hicieron de todo pero no pudieron. Cuando no te toca, no te toca. Así haga los milagros que seas. Vimos cómo Alianza peleaba cada pelota, sufría con cada transición, cada pelota aérea, cada tiro o córner. Era una agonía para el equipo. Ya perdí la cuenta cuántas veces Vizcarra salvó a Alianza y sobre todo cuántos goles se fallaron. Queda la imagen insólita de Cavani perdiendo el gol y muchas cosas más hasta que terminó el partido y se llegó a la tanda de penales. Alianza estaba más que preparado, solo esperaba cuál podría ser el desenlace y lo que viene después es simplemente historia. Nunca había visto una alegría de esa magnitud, una euforia por un simple partido. Me parecía algo irreal, pero después buscas información y te das cuenta cómo era antes Alianza, cuántas decisiones trajo, cuántas burlas se comió durante los años, considerado como el peor equipo en toda Sudamérica, prácticamente una basura, una cosa pequeña, diminuta, un club del montón. Con todo esto, este club pequeño, denominado como algo insignificante, le ganó la llave a uno de los más grandes del continente y del mundo. Y señores, esta hazaña simplemente no lo hace cualquiera. El que es grande no lo dice,
si no lo demuestra. Llegamos al final. Este top me tomó mucho tiempo hacerlo y espero que de verdad les guste. Denle like al video, compártenlo. Sinceramente me ayudan bastante, ya con el simple hecho de verlo estoy más que agradecido. Y como es costumbre, me olvidé de saludarlos. Así que les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo una feliz Navidad y próspero año nuevo.